Bueno, libro en mano, cámara prendida, bienvenidos a nuestra videoclase de Norma Zappa número 2, unidad 2, ¿sí? No es una referencia esto a ningún partido político, que quede claro, bien. Y ustedes me dirán, profe, ¿qué haces grabando parada? Yo sé que lo están pensando. Y en realidad me vino a la mente hacer un video y les iba a contar que la mayoría del tiempo que yo estudio, ¿no? O estudiaba para la facultad lo hacía parada, en movimiento, ¿no? Estando caminando así con el libro en la mano. Y me parece que era algo mucho más útil que estar sentada, ¿no? Depende cada uno cómo le guste. Bien, parte de referencias, ¿sí? Que vamos a dar ahora en Norma Zappa tiene que ver qué son las referencias. Las referencias de un texto son cuando yo hago una cita y pongo todo lo que corresponde a esa cita, el nombre del autor, la página, el año, etc. Yo tengo que crear una referencia en la parte de mi trabajo llamada bibliografía o referencias, en donde yo sepa que, por ejemplo, si yo hago una cita y pongo Fernández 2001 y yo quiero ir a la referencia a esa cita porque digo, pero ¿qué libro escribió Fernández en el 2001? Entonces, al ir a la referencia abajo generalmente de todo el trabajo, ¿sí? Voy a ver Fernández Antonio. El nombre del libro en una letra generalmente cursiva, ¿sí? El año y la página. Y ahí ya me voy a sacar de duda de dónde lo sacó o de dónde lo saqué yo. Entonces, parte de referencias. Decimos, ¿cuál es la diferencia entre una lista de referencias? ¿Cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? Nos comenta acá, nosotros, ¿qué vamos a utilizar? Bibliografía, que es la que se utiliza en todos los trabajos de investigación. Bien, importante, todos los autores citados en el cuerpo de un texto, un trabajo, deben coincidir con la lista de referencias al final. No puedo citar algo que no esté en las referencias o que no sea correspondiente a las referencias. Nunca debe referenciarse un autor que no haya citado en el texto o viceversa. Esto es importantísimo, porque esto es una de las cosas que se fijan y califican, ¿sí? En la universidad. Entonces, acá vemos algunos tipos o ejemplos de, ustedes tienen igual el libro y tienen el PDF, tipos de referencias, ¿sí? Bien, avanzamos. Avanzamos y nos encontramos con la parte del libro, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? ¿Cómo hacer la referencia de un libro? Acá nos va a enseñar a hacer referencias, ¿sí? No citar. Citar ya sabemos cuándo se usan las comillas, cuándo no, cuándo se centra el parrafito, cuándo no. Es increíble cómo me va cambiando la luz, depende de cómo me muevo. Bien, entonces ahora tenemos que saber referenciarlos. Y ojo acá, ojo, porque hay una referencia distinta, depende cuál sea el origen. Si nosotros les prestamos atención, ¿sí? Vamos a ver que tenemos una referencia distinta para poner en el caso del libro, que es el más usual, que es el apellido y el nombre, entre paréntesis el año, ¿sí? Punto, el título del libro en cursiva, punto, el lugar de publicación, Buenos Aires, o pónganse dos puntos, la editorial, punto. Así lo tienen que referenciar. ¿Es un gran trabajo? Es un gran trabajo, sí, pero se los van a pedir de esta manera. Avanzamos y acá nos dice, cuando es un libro con autor, con editor, cuando encontramos la versión online, importantísimo, ¿sí? Atención a esto. Hay un montón de cosas online que nosotros podemos citar, pero nos tenemos que fijar que solo sean de versión online, o sea, que eso que nosotros vemos como un PDF o como un artículo no exista en formato papel, porque si es un PDF de un libro, yo lo tengo que citar como libro. Ahora, si es una versión online de algo que no existe en papel, lo tengo que poner como recuperado de dos puntos y pegar el link. Lo van a encontrar en la parte del libro versión electrónica online, ¿sí? Todo lo que esté en versión solo online se le pone recuperado de y se le adjunta el link. Siempre de fuentes fiables de información, no me pongan Wikipedia, ¿sí? Esa es la idea, perfecto. Y acá nos va a enseñar a citar como un solo capítulo, artículos científicos de páginas, por ejemplo, que recuerden todo lo que sean revistas, artículos
periódicos, etcétera, va a tener una particularidad que las otras cosas no tienen, que es el número de versículo, número de capítulo, número de día y fecha en que se publicó, ¿sí? Número de revista, porque las revistas tienen números. Entonces, de todo eso hay que fijarnos también. El libro es bastante claro en este aspecto y nos va guiando, por suerte, para saber cómo hacerlo en cada caso. Seguimos avanzando y nos pone, bueno, en el caso de que tengamos copyright, que tengamos artículos impresos, en el nombre de autor o de 7 autores o más, ¿sí? En el caso de que sea un periódico, cómo se cita, apellido del autor del artículo periodístico. Nombre, punto, año, día y mes de la publicación, entre paréntesis, punto, título del artículo sin cursiva, punto, nombre del periódico en cursiva, coma, página. ¿Ven que son distintos las formas de hacer las referencias a la hora de sacar algo de distintas fuentes de información? ¿Sí? Todo esto en cuestión a referencias, ¿sí? Y ustedes miran, bueno, ¿y cómo lo cito entonces si lo saco de un artículo periodístico? De la misma manera. O sea, colocas lo mismo después de que citas, ¿sí? Cuando ustedes ponían año y autor, en el caso de periódicos se coloca lo mismo de la referencia y se vuelve a copiar en referencias abajo, ¿sí? Bien, y me parece que eso es todo, no nos queda mucho más. Informes, sinopsis, tesis, eso no lo van a utilizar. Tienen algún apartado que dice cómo citar series de televisión, películas o podcasts, que ustedes me dirán, y no es muy útil, y pueden usarlo, ¿sí? O sea, está bueno como referencia y como herramienta para poder usarlo. Espero que haya quedado clarísimo. Si no quedó claro, me escriben, profe, tengo una duda sobre cómo citar esto, cómo poner la referencia a esto. Me parece importante volver a recalcar la diferencia entre referencia y cita, ¿sí? Acuérdense, la cita textual es la que yo pongo textual del libro en donde lo saqué o del artículo o de internet, con o las comillas o el centrado, y al lado le pongo, ¿sí?, un pequeño resumen de dónde lo saqué. Después voy a mis referencias, a mi bibliografía. Yo de ahora más lo voy a llamar bibliografía para que no tienda confusión. Voy a mis bibliografías y coloco con números o con puntos, pero en orden de cómo lo voy poniendo. La primera cita tiene que coincidir con la primera referencia, la segunda con la segunda y así sucesivamente, porque si no le ponemos un número de referencia no lo vamos a entender. Y coloco la referencia, que es lo que vimos en este videito. Bueno, espero que esté muy bien y nos seguimos comunicando por Blended y Classroom. Nos vemos.